Tengo el agrado de presentarle los acontecimientos más importantes de César Vallejo en la obra Los Heraldos Negros. Conozcamos un poco más de este gran escritor, César Abraham Vallejo Mendoza. El poeta y escritor peruano nació el 16 de marzo de 1892, Santiago de Chuco, Trujillo, y falleció el 15 de abril de 1938, París, Francia, logrando así un sinfín de números de premios por sus obras y sus poemas. Vallejo vivió una etapa llena de experiencias, premios y un tanto dura, no solo en Santiago de Chuco, como el encarcelamiento injusto que obtuvo, sino también en Lima. Fue allí donde Vallejo tuvo el privilegio de conocer e interactuar con grandes escritores, como Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. La vida de Vallejo en el Perú. La vida de Vallejo en el Perú inicia desde su nacimiento, el cual es 1892. A raíz de esto, él va formando parte de varios grupos sociopolíticos que ahora tocarán un poco más adelante. Lo que me gustaría informarles en esta parte del podcast es que fue una etapa impactante para él, ya que vivió la realidad minera, se podría decir, en los trabajos que desempeñó, y la discriminación de los pueblos indígenas. A raíz de esto, también tuvo una etapa muy bonita, se podría decir, muy linda, la cual le inspiró, le ayudó a poder ser esos poemarios, a realizar esos poemas tan hermosos que hoy en día lo podemos ver, que fue el año 1911, el cual él decide trasladarse a Lima para poder seguir sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Marcos. Aquí él empieza a desarrollar ciertos encantos por la literatura y por la escritura de los poemas. Ya para el año 1918, él publica su primer poemario, Los Heraldos Negros, del que les hablaremos en el resto del podcast. También tenemos este hecho muy impactante para César Vallejo, que se da en 1920 en la ciudad de Santiago de Chuco, en la cual es apresado injustamente por revueltas que se habían causado cuando él se encontraba en Santiago de Chuco. Pues gracias a esto, César Vallejo, muy atraído, se podría decir, muy encantado por la literatura y por la escritura de la poesía en ese entonces de Europa, decide realizar ese viaje de Perú a Europa. En el transcurso de su estadía en Europa conoce a su amada George, que ya les explicaré. A César Vallejo, como ya les mencioné, conoció al amor de su vida, que le acompañó en el resto de su viaje hasta su fallecimiento, se podría decir, que es la señorita George. También les podría comentar que en su estadía en Europa pasaba de España, de viajes entre España y Francia, y también realizaba viajes a Rusia. Él le gustaba un poco más investigar sobre la literatura en su propio lenguaje, se podría decir. Eso es lo que a él le llamaba la atención de Europa. En 1931 publica su obra Poemas Humanos, que muchos ya lo recordarán. Es uno de los más importantes, o uno de los que expresa su sentir en Europa, ya que él en Europa tenía una economía precaria y desempeñaba trabajos que lo llevaron a tener una salud muy deficiente, se podría decir, para sus últimos años de vida. Esto es un poco de los que lo podría comentar de su vida en Europa. Más adelante mis compañeros les explicarán un poco más sobre Los Heraldos Negros y sobre la vida de Vallejo, qué importancia tuvo este poema en la sociedad antigua como en la actual. Espero que sigan disfrutando el podcast. Por otro lado, tenemos a los emprendimientos en Los Heraldos Negros. Como hemos podido apreciar, Vallejo fue un gran emprendedor, no necesariamente en el aspecto comercial, sino por sus poemas y escritos, así como sus trabajos que han tenido un gran impacto en la cultura peruana y latinoamericana. Sin embargo, existen evidencias de Vallejo innovador, que tiene como objetivo promover la innovación y el emprendimiento en la región donde él nació. Por eso Vallejo es ligado principalmente por sus obras literarias y su influencia en el movimiento modernismo y vanguardia.
La evolución e innovación de César Vallejo en los Heraldos Negros es admirable, ya que a partir de este poemario plasmó una estructura diferente a lo habitual. Sin embargo, Oquendo indica que el joven Vallejo nos presenta cuadros en los que el principal objetivo de este escritor es hacer aparecer el color local. Todo eso es poesía descriptiva, como la que podía escribir en aquella época cualquier poeta que se respetara. Continuando con el modernismo literario, Los Heraldos Negros de César Vallejo es un claro ejemplo de modernismo literario de su poesía, ya que Vallejo rompe convenciones estéticas y temáticas de su época, explorando la angustia existencial, la soledad y la injusticia social de una manera muy innovadora. Su poesía se caracteriza por un lenguaje audaz y directo, lleno de imágenes impactadoras que transmiten la desesperación y el sufrimiento humano. Al respecto, Pachas en el 2019 señala que la poesía guarda una relación directa con la cosmovisión que tiene el poeta sobre los sucesos más trascendentales que ocurren en su entorno. Con esta afirmación podemos decir que Los Heraldos Negros es un hito del modernismo literario en la poesía, tanto por su contenido temático profundo y convocativo, como por su estilo innovador y rompedor de convenciones. Las motivaciones de Vallejo también surgieron de su propia angustia existencial y soledad. Sus experiencias personales de pérdida y dolor se entrelazaron con su compromiso social, llevándolo a explorar temas como la muerte, el sufrimiento y la alienación en los Heraldos Negros. A todo esto, Pinol 2010 señala que, para una personalidad cuya infancia estuvo marcada por lo religioso, la situación que provoca el encuentro con esta realidad necesariamente se orienta hacia una angustia constante. Además, las motivaciones de César Vallejo para escribir Los Heraldos Negros fueron profundamente arraigadas en su compromiso con la denuncia de las injusticias y el sufrimiento humano. Hablaremos sobre la importancia histórica de Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros de César Vallejo son una obra poética de gran importancia publicados en 1918. Vallejo utilizó un lenguaje emotivo y poderoso para explorar los temas como la injusticia, la pobreza y la desesperanza. Su visión sombría sobre la realidad y su tono pesimista que capturaron la angustia y el sufrimiento humano de una manera muy intensa y conmovedora. Pinol nos dice que los heraldos negros también son significativos por su contenido social y político. Asimismo, decimos que Vallejo en su obra retrató la desigualdad y la opresión que sufrían los sectores más vulnerables de la sociedad, convirtiendo su obra en un testimonio poderoso de la realidad social de su tiempo.